Un profesor de universidad tiene una vida aburrida hasta que se entera que tiene cáncer y decide hacer todo aquello que nunca se atrevió a partir de una nueva mirada sobre el mundo y su propio pasado, como Breaking Bad, pero sin drogas. Por eso hoy, el profesor. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro personaje Richard sentado frente al médico que le dice sin demasiadas vueltas que tiene cáncer de pulmón, por lo que tendrá que comenzar un tratamiento cuanto antes. Así que ahora tendrá que avisarle a su esposa Verónica y su hija porque no le queda más de un año de vida. El tema es que es una gran sorpresa para Richard, que tiene que afrontar un día de trabajo en la escuela, aunque está bastante choqueado por la noticia y se aguanta la frustración hasta que no da más y se termina zambullendo en un lago del colegio junto con los cisnes. En fin, el capítulo 1 de la película se llama Tengo algo que decir y suponemos que tiene que ver con la enfermedad de Richard, aunque la hija rápidamente les confiesa a sus padres que le gustan las mujeres y la madre no se lo toma en serio y se ríe diciendo que es solo una etapa y ya se le va a pasar. Pero claramente Olivia se va muy enojada y es ahí cuando la esposa le dice que también tiene algo para decir y es que tiene un amante, pero no es un desconocido, sino que es un tal Henry que resulta ser el rector de la universidad. Igual a él le molesta saberlo, pero más le molesta que sea con un tipo tan despreciable. Y esa noticia un poco devela que su relación hacía rato que no venía bien y se trataban con frialdad hacía rato. Pero cuando Richard propone un brindis por su amante de un modo irónico, Verónica amaga con irse, aunque antes de hacerlo le pregunta qué es lo que quería decirles. Así que Richard le dice que la cena estaba quemada. Pero bueno, a partir de ahí Richard hace un clic en el colegio y después de que a una alumna le suena el celular en medio de la clase, les dice que no le queda mucho tiempo que perder, por lo que aquellos que no estén interesados en la materia se pueden retirar del aula y estarán aprobados con la mínima automáticamente. Y no solo eso, sino que recomienda que los que están interesados en los negocios o nunca hayan leído un libro por placer, también lo hagan porque no tiene sentido que estén en su clase. El tema es que pondrá una B al que pueda pararse frente a la clase a defender la importancia de su trabajo sobre un solo libro, y una A al que pueda enseñarles algo nuevo. Y como ya no tiene nada que perder, les dice que la clase terminó porque quiere beber por 72 horas sin parar. Pero antes de irse les pide el favor de sugerir un contacto que venda hierba. Sí, de nuevo es parecido a Breaking Bad, pero no importa. Seguimos. Así que más tarde se junta a beber con el coordinador del colegio, que resulta ser su amigo. Y después de pedirle un trimestre sabático que le rechaza, no le queda otra que contarle que tiene cáncer de pulmón y no le queda mucho tiempo. Entonces el tipo se compadece de él y no sabe cómo reaccionar. Así que le agarra la mano en una situación algo cómica donde el profesor le pide que brinden por la salud justo antes de contarle que tomará algunas cosas y se irá de la ciudad. Igual le pide que no le cuente a nadie, y la aventura de su esposa sigue, por lo que Richard sigue brindando y comparten un medicamento con whisky antes de que le diga que a partir de ese momento vivirá como se le cante la gana, porque siempre fue muy discreto en la tragedia de su matrimonio y ya está cansado. Así que le propone que pueden acostarse con quien quieran y consumir lo que les plazca sin reproches, aunque mantendrán la discreción frente a su hija. Pero da la casualidad que la pastilla les hace efecto y mientras están colocados en la sala, llega Olivia con su novia, que los ve actuar muy raro y no quiere saber nada con quedarse mucho tiempo con ellos. Así que siguen bebiendo, pero Verónica se pregunta qué les pasó y piensa que si vuelve el tiempo atrás ni siquiera sabría qué cambiar para tener un mejor presente. En fin, la noche termina con Verónica vomitando y Richard teniéndole el cabello, por lo que le agradece y ya bastante ebria le pregunta si es una mala persona, aunque su marido le dice que no. Pero cuando le pregunta si piensa que Olivia la odia, Richard le dice que sí. Así que ahí empieza el capítulo 2, que se llama A la mierda, pero bien a la mierda, lo que nos anticipa que ya no les importa más nada. Y eso lo vemos en sus clases, donde lo primero que hace es pedir un cigarrillo para fumarlo en el aula, aunque nunca fumó, y luego le pregunta a la chica del celular por qué deberían conocerla. Entonces ella les confiesa que el rector del colegio es su tío, por lo que el profesor reacciona asqueado en un ataque de sinceridad. Entonces hablan de que ninguno de los dos lo tolera hasta que se harta de estar ahí y les propone a todos ir a un bar para continuar con la charla. Y ahí se pone filosófico porque les dice que todos van a morir y que en realidad están viviendo la vida sin pasión. Así que les aconseja que vivan la vida y disfruten, porque en todo momento están escribiendo las historias de su propia existencia. En fin, lo que sigue es la familia haciendo el delicioso con diferentes personas, incluido Richard con la mesera del bar, hasta que de regreso encuentra el motel donde está su esposa y le deja una nota en el auto para contarle que su
su trato funciona. Así que de vuelta en su casa, Richard le dice a su hija que la madre va a disculparse por cómo reaccionó cuando Olivia contó que le gustaban las chicas, y finalmente acepta la disculpa en una cena familiar bastante forzada. Pero bueno, es el turno de dar la clase de una de las alumnas que todavía conserva un perfil humanitario, y por eso Richard le baja un poco la nota porque tiene la ironía a flor de piel, incluso con la obra de arte que su propia esposa está colocando en el jardín de la universidad. La cuestión es que otro alumno le lleva unos brownies hechos con una receta media especial a la oficina como un regalo, y luego le pregunta si alguna vez hizo el delicioso con un hombre antes de ofrecerse a hacerlo allí mismo mientras sigue comiendo brownies para no acordarse tanto al día siguiente. Y su vida sigue como siempre, aunque aprovecha a conversar con su hija a solas cuando vuelven a casa y le pregunta si está enamorada de la chica con la que sale. Así que la apoya sinceramente en lo que la haga feliz, por lo que se acerca como nunca antes de una forma honesta con Olivia. Y lo que sigue es el capítulo 3, que se llama En verdad, voy a morir, donde Richard desbarranca un poco con hierba en el jardín ante la vista del rector, quien se acuesta con su esposa y el amigo no sabe cómo salvarlo de una sanción, pero lo obliga a ir a un grupo de apoyo para gente con cáncer terminal porque lo ve algo perdido, aunque es su amigo el que confiesa que tiene miedo de perderlo y un poco se quiebra frente a sus compañeros ocasionales de grupo. Pero cuando es el turno de hablar de Richard, se resiste a hacerlo porque no confía en nada de lo que puedan darle ahí, así que vuelven al bar donde su amigo se embriaga bastante antes de que llegue la alumna sobrina del rector. Así que después de ponerlo en un taxi completamente ebrio, termina tomando una copa con ella, que le dice que admira su valentía, aunque Richard le dice que en realidad es apatía, y le termina confesando que tiene cáncer y que no había aceptado hasta ese momento que iba a morir. Entonces le pide que no le cuente a nadie porque ni siquiera le contó a su familia, y ella lo invita a bailar en una escena donde parece que van a besarse hasta que se termina sintiendo mal y cae desmayado. Lo que sigue es Richard en el hospital superando el momento con su jardinero, que es su contacto de emergencia, cuando llega el amigo con resaca y un poco asustado por verlo así porque sabe que aunque no fue nada grave, la muerte está cada vez más cerca. Pero de regreso a su casa, la esposa le pregunta dónde pasó la noche y le recuerda que habían hecho un trato por el bien de su hija, así que Richard le termina diciendo que le duele la espalda, pero el día siguiente empiezan los problemas porque el rector quiere hablar con él en privado. Así que antes de que le dé un sermón y lo reprendan por haber sido acusado por fumar sustancias con los alumnos, Richard le dice que no está en posición de recriminar nada, siendo que tiene una aventura con su mujer y malversa los fondos de la universidad para construir esas obras que su esposa hace, quien casualmente es la amante en cuestión. Así que al salir de ahí obtiene un triunfo porque consigue la licencia sabática para no dar más clases, pero por otro lado la enfermedad comienza a pasarle factura. Y el capítulo 4 justamente se llama En verdad empieza a afectar. Y nos vamos a una cena donde están las familias de los amigos, donde empieza a toser sangre disimuladamente y un poco se encierran para hablar en privado, pero la mujer del amigo los regaña porque es su cumpleaños. En fin, en la clase empieza a despedirse porque ya todos dieron su examen y finalmente da una especie de discurso sabio donde les aconseja que no cambien y que se hagan respetar en el mundo hostil y superficial en el que viven para no caer en la mediocridad porque son muy inteligentes. Y lo que sigue es Richard descompuesto en su oficina de trabajo, donde lo encuentra su amigo mientras suena un coro angelical que resulta estar cantando al lado, por lo que aparece por primera vez en la iglesia, donde primero le dice a su amigo que vaya a sentarse más lejos y después le dice que no siente nada especial por estar ahí. Aunque más tarde reflexiona y entiende que toda su vida tiene sentido y es perfecto cuando lo observa porque nada podría haber sido diferente. Luego dice que será difícil dejar el mundo y decir adiós. Entonces su amigo se quiebra y empieza a llorar desconsoladamente antes de abrazarlo y decirle que es una buena persona. Pero claro, la personalidad de Richard no dejaría pasar la situación rara de ver a dos hombres abrazándose apasionadamente en el pasillo de una iglesia sin hacer un chiste. Y lo que sigue es el capítulo 5, que se llama Todavía tengo algo que decir, en el que Richard asiste a una fiesta donde lo primero que hace es darle un beso apasionado a la esposa del rector frente a los amantes disimulados. Lo siguiente es el rector un poco vengándose y sacando a Richard de la mesa donde están todos, incluida su esposa, y mandándolo a una más lejos con unos ancianos desconocidos. Después el rector da una pequeña introducción donde les agradece participar de la cena anual de la universidad con unas formas políticamente correctas como todo en ese lugar. Pero Richard está cansado y de un momento a otro pide la palabra frente a todos y después de presentarse como el profesor de literatura, le agradece al rector por la velada y por ser tan cordial con los miembros de la facultad y sobre todo con sus esposas. Luego sigue con el amigo, a quien elogia por trabajar muy duro y ser una buena persona, hasta que al fin confiesa que quiere hablarles porque probablemente sea la última vez que vea a cualquiera de ellos. Entonces ahí les dice que se va a morir más pronto de lo que imaginó y que se ha dado cuenta que la mayor parte de su vida
nunca ha estado equivocado y falló en no vivir al máximo cada momento. Así que ahora es el turno de Verónica, a quien le agradece haber sido un gran apoyo y una gran adversaria, por lo que la vida sin ella hubiera sido menos interesante. Y ahí viene lo más importante de su discurso, porque les dice que todos le han dado la espalda a la tarea más importante a la que estamos llamados, y es vivir una vida llena de experiencias, haciendo a la muerte una amiga más cercana para apreciarlo al máximo, porque en definitiva nunca han estado más cerca de la muerte que en ese mismo instante. El tema es que el capítulo 6 se llama El momento ha llegado, y es donde le dice a su esposa que siente mucho habérselo dicho de esa manera, pero estaba asustado y no sabía cómo hacerlo. Entonces se despiden porque Richard se va a ir. En fin, solo le queda despedirse de su hija, pero justo vuelve a casa muy triste porque la novia terminó con ella y la engañó con un chico, así que claramente no es un buen momento. Igual le propone tomar whisky para ahogar las penas, donde le dice que está muy orgulloso de ella porque tiene todo lo que un padre podría desear, así que ella se da cuenta que algo no anda bien y Richard le confiesa que está enfermo. Y como lamentablemente no va a mejorar, le dice que se irá por un tiempo, aunque no sabe a dónde porque tiene unos asuntos que resolver, por lo que se despiden emotivamente en un abrazo hermoso donde Richard le dice que siga su camino. Así que al final, Richard toma el auto y se va por la carretera con su perrito, donde al fin rompe en llanto porque ya no hay nada más que hacer, hasta que llega a una encrucijada donde tiene que decidir qué camino seguir y acelera directo al pastizal. Eso fue El Profesor. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.